Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, desde su mirador de la economía política nacional y global. Esta noche queremos ofrecerles a ustedes una reflexión que quiere ir más allá y más acá de los temas generalmente aceptados de la economía política. Queremos hablar de política y en particular de la democracia como problema, tratando de mirar más allá de la elección de este domingo 1 de julio. Están con nosotros para abordar y desbrozar el tema José Goldenberg. José, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rolando. Mario Luis Fuentes. Buenas noches, gracias. Y como ha sido ya costumbre en esta serie preelectoral, Enrique Provencio. Gracias, Enrique, gracias, por acompañarme. José, en uno de tus libros más recientes nos propones la democracia como problema, así intitulaste el libro. ¿Por qué no empezamos por ahí, en una supersíntesis de lo que nos quisiste transmitir en ese trabajo? Sí, bueno, a lo largo de muchas décadas pensamos que la democracia era la solución de nuestros problemas. Y en efecto, creo que la democracia lo que nos ayuda es a que la diversidad política pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y competir de manera institucional y pacífica. Pero quizá no reflexionamos en su momento en las dificultades propias del sistema democrático. El sistema democrático, por su propia naturaleza, en su propio código genético, carga una serie de tensiones que están dadas por los pesos y contrapesos que genera. Es decir, no es lo mismo gobernar cuando el presidente y su partido tienen mayoría que cuando el presidente y su partido no la tienen. Ahí hay un contrapeso, el del Congreso. Ese es muy evidente, pero hay otros. En democracia se judicializan los problemas y el Poder Judicial adquiere otra dimensión. En democracia queremos que exista una prensa autónoma, independiente, que indague en los problemas. La clave de la democracia, decían los fundadores estadounidenses, la ¿no? Libertad de expresión, sí, que cristaliza en la prensa. Es decir, en democracia, la democracia es como un laberinto y un juego de balanzas muy complicado. Es decir, pensemos en esos problemas. Pero la otra parte de este librito hace alusión al contexto en el que se desarrolla la democracia, porque la democracia, como cualquier otro sistema de gobierno, pues no flota en el vacío. Y en el caso mexicano, pues es una democracia que se inauguró y vive en una economía que no crece con suficiencia, en un marco de desigualdades pues que generan muchísimas tensiones, polarización, con un déficit en el Estado de Derecho. Es decir, era una invitación a pensar en cómo fortalecer a la democracia, dado que es un sistema complejo y dado que el hábitat mexicano en el que se está reproduciendo es un hábitat muy, muy complicado también. Hablemos un poco del hábitat, Mario Luis Fuentes, del contexto. Bueno, el hábitat tiene que ver... Y me adelanto. Me haría la pregunta y les haría la pregunta a ustedes. ¿Hemos abordado a la democracia como problema en los términos de José Goldenberg en esta campaña electoral? No, déjame entrar por esa parte. Primero hay creo que una constante, asumir la democracia como algo dado que no se tiene que proteger, construir, revisar. O sea, se asume, digamos, una constante en el pensamiento y en la idea del desarrollo del país. Cuando la democracia, sabemos, está sujeta a un hábitat, a un contexto que la erosiona, que la cuestiona, que la vuelve realmente un problema en sí mismo. Y hay un elemento adicional adentro de lo que ha platicado José Goldenberg. Es que la democracia asume actores que tienen legitimidad, credibilidad, capacidad de diálogo, una posibilidad de establecer reglas que establezcan cómo se generan los acuerdos. Y algo que también genera un problema es que los actores de la democracia, actores políticos, las élites políticas en su conjunto, están viviendo
las consecuencias de una gran erosión de su credibilidad, de su legitimidad e incluso en su capacidad del discurso para comunicar. Eso agrava la sensación que la democracia no es no solo un elemento que hay que estar cuidando y construyendo, sino que hoy se ve problematizada por un hábitat que obviamente está marcado por la violencia, discriminación y las desigualdades. Bueno, en el caso estadounidense y ahora europeo, también por la migración. Así es. Ya se está hablando en la Unión Europea de crear grandes campos de recepción de migrantes fuera de la Unión Europea. Y el presidente Trump pues quiere acabar con los niños. Así es, bueno, la de Herodes redivivo. La vieja discusión, la antigua discusión de quién son los que tienen derecho a participar en la democracia, ¿no? Parece que regresamos a estas dimensiones. Entonces la democracia en este hábitat donde las instituciones gubernamentales, las instituciones sociales se ven erosionadas por las violencias, por una economía que no crece, por la falta de ingreso, pues genera este fenómeno realmente preocupante de la erosión de la convicción que la democracia es el instrumento para generar acuerdos. Enrique. En el contexto del hábitat de la democracia y los problemas de la democracia, hay uno que está siempre como telón de fondo, como sustrato, y que Woldenberg, tú mismo, Rolando, María Luis, han abordado mucho, que es el de la desconfianza, la falta de credibilidad o la pérdida de la credibilidad y en general el malestar. Y en efecto, como tal, en las campañas políticas que están terminando no se ha discutido, digo, como tal, porque sí se han discutido los problemas de la pobreza, del crecimiento económico, de la desigualdad. Bueno, pero el primer debate se dedicó a temas de gobierno, ¿no? Así es, sí. Así es. Pero en efecto, yo al menos echo de menos la discusión de la democracia como tal en los procesos electorales y en parte sí regresaron temas como la crítica a los propios partidos, pero esa es una especie de contradicción en sus propios términos, porque son partidos o bien candidatos independientes los que han estado compitiendo en esta campaña. Sin embargo, es un tema que creo que vale la pena mantener siempre en la discusión. Se necesita apuntalar la estructura social, las bases y recomponer lo que hemos llamado los nutrientes del malestar. Y ese malestar aparentemente era creciente hasta esta campaña, expresado como falta de o pérdida de confianza, expresado como pérdida de credibilidad en los propios actores partidarios de la democracia. Y al final los que ahora están compitiendo. Y al final de cuentas, repudio al Estado y al gobierno. Y en el fondo está ese tema que ese sí ha brillado por su ausencia, el Estado en sí mismo. Cómo fortalecer a un Estado. ¿Qué se requiere para poder reencauzar este hábitat de la democracia? Y creo que son temas clave. Y a la vez también tenemos que reivindicar que en este hábitat, en este entorno de malestares, es realmente sorprendente y debe ser reconocible que se genera un proceso electoral en el país y ver las plazas llenas o ver los estados. O sea, dentro de este proceso no podemos minimizar la magnitud que finalmente los partidos a su manera eligieron candidatos, están en campaña. También eso está como un elemento de ver también esa parte llena de este vaso, claro, que permite asumir que ahí está la democracia. Lo cual significa que el mecanismo básico de una democracia, que son las elecciones, está funcionando y que las instituciones electorales están funcionando, a pesar de todos los problemas que hay. Qué bueno que lo plantean de esa manera, porque yo creo que si algo está funcionando en México es precisamente el mecanismo electoral. ¿En qué sentido? Si en estas elecciones sucede lo que los pronósticos dicen, es decir, que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de la República, será la tercera vez en 4 elecciones que hay fenómeno de alternancia. Es decir, esto se dio en el 2000, 2012 y 2018. Y si uno ve las últimas 24 elecciones para gobernador, en 14 han ganado las oposiciones
y en 10 ha ganado el gobierno. Quiere decir que la fórmula electoral está siendo utilizada pues para relevo en la dirección de los gobiernos. Y encauzando el pluralismo, digamos, de Exactamente. origen, ¿no? Ahora, y sin embargo, creo que se puede detectar, y que por eso además se da las alternancias, un enorme cansancio, un enorme hartazgo, un enorme malestar, que sí tiene nutrientes importantes, ya se han enunciado aquí, es decir, no es un malestar artificial. Pero creo que lo que nos tenemos que preguntar, no solamente en México, sino en el mundo, es hacia dónde se está orientando ese malestar. Y pongo el ejemplo europeo y el de los Estados Unidos, porque son muy, muy preocupantes. En efecto, hacia Europa hay unos flujos migratorios muy fuertes. E inmediatamente surge la demagogia de políticos antipolíticos que le echan la culpa de todos los trastornos y malestares de la sociedad a ese flujo migratorio. Y a los gitanos ahora. Bueno, ahora los gitanos con el señor Salvini que quiere censarlos, ¿no? En Italia. Que es Bueno, escalofriante, pero no decir que escandaloso. es Italia, es la señora Le Pen en Francia, es el señor Orbán en Hungría, o sea, es en Polonia. Es decir, hay una ola muy, muy fuerte. Y aquí nuestros vecinos del norte, pues tienen a un presidente que utilizó un lenguaje misógino, racista, excluyente, persecutor, nativista, y identitario. Pero que conectó con 60 millones de votantes, digo yo. Este es el problema. Entonces, No, y que quiere seguir conectando. quiere seguir, claro. Y ampliar, de ser posible, ese stock, y dándole ¿no? carta de legitimidad a discursos y actitudes a los cuales se les mantenía, digamos, contenidos. Es decir, en los Estados Unidos había un circuito, llamémoslo así, informal, en donde el racismo estaba mal visto. Sí, claro, era un valor entendido. Era un valor, ¿no? es decir, pero eso pasaba no solamente por los partidos y las cámaras, no, por Hollywood, por los programas de televisión, por la prensa. Y este señor sabe que está sembrado una actitud racista, los explota, se monta en ellos y además les da cartas de legitimidad. Entonces, el malestar es entendible, pero la orientación que sigue el malestar es lo que creo que está preocupando a mucha gente en el mundo. Vamos a una pausa y continuamos precisamente con eso. Hace unos meses se dio a conocer, se puso en circulación un libro, una especie de tour de force, hecho por 2 académicos de Harvard. El libro se llama ¿Cómo mueren las democracias? Pensada para su patria, diciendo ellos en el inicio del libro, nunca nos hubiéramos imaginado plantearnos así las cosas. Y el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional Electoral nos han obsequiado con un libro fantástico que se llama Vida y Muerte de las Democracias, de un académico australiano, entiendo, John Keane, que visitó nuestro país hace poco. Y José, tú gustabas, yo contigo, citar aquella advertencia del PNUD, del malestar en la democracia, que podría convertirse en malestar con la democracia, de mantenerse aquel contexto o hábitat de desigualdad, pobreza, inestabilidad, etcétera. ¿Se podemos actualizar esta advertencia del PNUD y ponerle nombre y apellido, en nuestro caso, bueno, de nacionalizar esa advertencia? El PNUD señalaba cuánta pobreza y cuánta desigualdad podrá soportar la reproducción medianamente armónica de la democracia. Y eso lo decía en un momento de júbilo, en un informe que fue en 2004, cuando el propio informe lo que decía es, debemos debemos festejar que la inmensa mayoría de los países de América Latina o restablecieron regímenes democráticos o fundaron regímenes democráticos. Ya lo apuntaba. Y además América del Sur estaba en auge Estaba económico. creciendo. Bueno, pero ya lo decía el PNUD. Y qué bueno que citas el libro de John Keane. John Keane habla de una tercera forma de la democracia. Después de la democracia directa, digamos, la clásica, la representativa, que es la que nosotros hemos conocido, él le llama la democracia monitoreada. Es decir, que hay una gran cantidad de monitores
que siguen lo que sucede y denuncian y demás, con lo cual generan pues un ambiente pues sí, de mucha participación, de mucha vigilancia, pero también con las dificultades que se derivan de eso. Pero lo interesante del libro es el título, que es expresivo: Vida y muerte de la democracia. Es decir, él también supone que la democracia está siendo acosada de muy diferentes flancos. Y él hace ahí una enumeración, es decir, la reacción que tiene ante los flujos migratorios, hace una reflexión muy buena, muy profunda sobre la política de Estados Unidos antes de Trump, de cómo con la bandera democrática estaba desacreditando la opción democrática por las reiteradas invasiones y demás. Y entonces, por ejemplo, en el caso asiático y africano, cómo eso estaba redundando en actitudes antidemocráticas, porque pensaban que democracia e imperio norteamericano eran sinónimos, ¿no? Es decir, es un libro que vale la pena leer, porque pone alertas. Es decir, lo que existe hoy, mañana puede no existir. Y puede no existir porque la democracia es un sistema de gobierno muy sofisticado y eventualmente frágil, que muchas veces no acabamos siquiera de comprender. Enrique. Mario Luis, las campañas están terminando en estos días. Ha habido un debate público, regular o bueno, pero lo ha habido. Ha habido más o malo, pero ha habido un debate en ciertos momentos incluso intenso. ¿Qué perspectiva tienes de conjunto sobre la deliberación pública? ¿Ha estado a la altura de los problemas de la democracia? Ha estado muy lejos. ¿Cómo ha estado en tu opinión? Déjame retomar donde José dejó la reflexión. No solo ha estado lejos en términos de hacer un debate, en términos de conocer posiciones y que hubiera realmente contrastes y pudiera uno ver cómo los candidatos presidenciales confrontaban las otras opiniones. Ha sido realmente de una parcialidad en términos de que no se puede reconocer claramente posiciones sobre el papel del Estado, y se han omitido palabras, yo diría, y conceptos e ideas que son centrales en la democracia que pensamos que ya estaba. Para mí la más estridente es, más allá de la desigualdad, es la enorme omisión de hablar de derechos humanos. O sea, nadie los mencionó. Nadie se refirió al artículo primero constitucional, que muchos de nosotros reivindicamos como un artículo que de hecho plantea una refundación, como decía Jorge Capizo, de todo el marco jurídico. Y esto tiene que ver con este retroceso. Asumíamos que ciertos derechos humanos, la tolerancia a la diversidad, a la diferencia, estaba establecido. Y lo que hemos visto es, no solo en el debate, sino en las declaraciones, un corrimiento en términos de asumir que el país es, digamos, no tiene por qué asumir la agenda de derechos humanos, mucho menos el Estado garantizarla. Y entonces, creo que el debate hace visible este enorme riesgo que tiene la democracia, que asumíamos que había derechos o por eso, convicciones amplias establecidas. Bueno, el CONAPRED nos acaba de despertar, ¿verdad?, con la noticia de que seguimos siendo o somos todavía más discriminatorios que antes. Así es, la última encuesta. La última encuesta, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que el debate, los diálogos, no fueron debates ni diálogos, plantearon una visión en la cual una visión conservadora en lo económico. Los tres plantean que no hay necesidad de hacer una reforma hacendaria ni fortalecer las finanzas. Los tres se plantean en términos de, digamos, posiciones de la diferencia y diversidad totalmente conservadores, o sea, asumen incluso su rechazo personal. En ese sentido creo que ha sido muy estridente. Lo que Rolando y yo hemos llamado en otros momentos, ha habido consensos elusivos. ¿No? Sí, así es. El tema fiscal en particular, a pesar de que Gerardo Esquivel aquí nos dijo que vendría, y Luis Madrazo también nos dijo, eventualmente se tendrá que plantear el tema fiscal. Es demasiado elusivo, en mi opinión, si nos hacemos cargo de la gravedad del hoyo fiscal que vivimos. Pero vamos rumbo al final, José. Bueno, siguiendo además la lógica de Mario Luis, yo creo que el asunto es más profundo y más generalizado. Yo veo en el caso mexicano que hay una erosión de las identidades y de las ideologías.
es decir, de grandes marcos que ayudaban a las personas pues, a orientarse. Eso no es que no exista, pero está en declive. Y lo que sí tenemos es personalismos muy marcados y pragmatismos en curso. Me da la impresión, no es casual que de 9 partidos haya 3 coaliciones, 3 de 3, pues que todos tomaron nota de que solos no podían ganar, de que era necesario sumar, y empezaron a sumar, y los filtros para sumar fueron prácticamente inexistentes. Es decir, en el pasado, y no quiero idealizar el pasado, pues había filtros políticos, ideológicos, incluso, quiero pensar, hasta éticos. Esos creo que se quedaron hace muchos años fuera de la agenda. Pero los ideológicos y políticos estaban presentes, y creo que esos se han ido rompiendo. De tal suerte que incluso cuando discutimos entre amigos o en los programas de televisión y demás, a la gente se le pregunta por quién vas a votar, por nombre y apellido. Porque los partidos y sus plataformas no son el referente. Y no pueden serlo, pues precisamente porque las fronteras político-ideológicas están totalmente movidas, ¿no? Enrique. Pues volviendo al tema del malestar en la democracia, en ese contexto entonces de una especie de disolución y en este contexto de un debate tan precario, sería deseable... La estridente ausencia de Mario Luis. Y los estridente ausencia y consensos elusivos, vale la pena entonces plantearse vías para el fortalecimiento de la democracia a partir de algo que puede ser impertinente o puede sonar impertinente, que es la pedagogía política. Porque en efecto, si las democracias son frágiles, si hay avances que pueden esfumarse, es necesario hablar explícitamente de la necesidad de fortalecer la democracia en México, asumirlo así. Bueno, para empezar, que la SEP lo asuma como una tarea fundamental y no el INE. Y en ese Yo creo que la educación política debe empezar en la escuela. Así es. Sin duda. Sí, Bueno, sin duda. Y ¿no? en ese Terminamos, escucho sus conclusiones. Déjame poner, porque no podemos ser elusivos, que también en este proceso electoral, la manera como el discurso de los candidatos, el discurso realmente del candidato independiente Bronco, es también una amenaza. Y esa manera de referirse a la política, a lo político, a los temas sociales, no puede más que señalarse como un enorme agravio a la democracia y el daño que puede hacer y está haciendo. En ese sentido, yo creo que los que son candidatos, los que están postulando, deben tener conciencia que una manera pedagógica de la democracia es cómo se usa el lenguaje para referirse a la democracia y a la política. Y es por eso que es importante señalar el enorme daño que creo hizo el tener un candidato que se comportó todo de esa manera y que usó el lenguaje de esa manera, erosionando la democracia, lastimando a todos. Erosionando el sentido común incluso, así es, ¿no? así es. José Goldemar, estamos terminando, escuchamos. Otra vez siguiendo a Mario Luis, yo creo que en efecto la irrupción de Jaime Rodríguez, el Bronco, como candidato, yo creo que debería abrir un momento de reflexión, es decir, no es una butad, no es un chistorete. Yo creo que lo que intentó es explotar las peores pulsiones antipolíticas sembradas en la sociedad mexicana. No fue casual que junto con cosas delirantes como cortarle la mano a los delincuentes o militarizar las escuelas preparatorias, su discurso reiterado fuera contra los partidos, contra la política, contra el dinero público en la política, porque él sabe que eso sí conecta con mucha gente. Y el problema es que no hemos tenido la pedagogía suficiente como para aclarar pues que no hay democracia sin partidos y sin políticos y sin Congreso y sin gobiernos. A lo mejor no son suficientes, pero sí sabemos que sin esas, pero son indispensables. José Goldemar, Mario Luis Fuentes, muchas gracias. Enrique Provencio. Gracias. A 4 días, 3 días en realidad, comenzaremos a ver, porque es el domingo 1 de julio que iremos a votar para luego contar. Esperemos votar en paz y contar tranquila pero eficazmente. Buenas noches, muchas gracias.